En primer lugar, lo que sí que me gustaría decir es que cuando hablamos de economía circular, no tiene sentido si no incorporamos el sector de la construcción como un eje más de actuación en el ámbito de este concepto de economía circular. Los datos nos lo demuestran. El 60% de los recursos de nuestro planeta se consumen en el sector de la edificación. Por cada metro cuadrado construido, pues si hablamos de 6 toneladas de materiales y una generación de casi una tonelada de residuos. Por lo tanto, vemos que el gran reto vinculado al uso eficiente de los recursos pues tiene que formar claramente eh, en el sector de la construcción y, como digo, por tanto, así ha de ser. En toda planificación en materia de economía circular se tiene que incorporar el sector de la construcción. Este es el caso de la estrategia de economía circular que tenemos en el País Vasco, una estrategia que se aprobó en diciembre del año 2019 y que tiene un horizonte temporal en el año 2030, entre los cuales que, bueno, sus objetivos estratégicos están precisamente relacionados con este concepto de un uso eficiente de los recursos. Hablamos de aumentar un 30% la productividad material, aumentar también un 30% el uso de materia circular y reducir en un 30% la tasa de generación de residuos en este horizonte del año 2030 en relación a los parámetros que tenemos hoy. Dentro de los sectores de actuación que incorpora la estrategia, por supuesto, figura también el sector de la construcción. En el fondo, a nosotros nos suele gustar tener un enfoque muy de ciclo de vida, que seamos capaces, por tanto, de intervenir sobre el sector de la construcción desde el mismo momento en el que diseñamos cómo van a ser las ciudades o desde el momento en el que diseñamos los edificios. Además, hacemos claramente esta diferenciación, lo que es un entorno de escala urbana, planificación, los elementos vinculados a la movilidad, como lo que puede ser una escala ya edificio. Para ello disponemos de diferentes herramientas y guías precisamente orientadas a la incorporación de los aspectos de sostenibilidad en la edificación, como digo, desde la fase de diseño. Estas guías no solamente cubren aspectos de nueva obra, sino que también existen guías orientadas a la rehabilitación sostenible. Por lo tanto, el primer eje de actuación que tenemos es el de desarrollo de conocimiento. Un segundo eje muy claro de adaptación es el que está relacionado con este objetivo que veíamos en la estrategia relacionado con la incorporación de materiales reciclados en el sector de la construcción. Para ello estamos desarrollando diferentes actividades, desde cosas tan sencillas como dar a conocer las buenas prácticas que ya se están desarrollando en el mercado, hasta aspectos más técnicos relacionados con nueva normativa que permita el aseguramiento de la calidad. Si somos capaces de crear un mercado sólido de materiales reciclados, seguramente traccionaremos a una correcta gestión de los residuos en obra. Y otro tercer eje que también me gustaría destacar es el que está relacionado con la compra pública verde. Siempre que hablamos de este tipo de temáticas, vemos que el sector de la administración pública tiene una capacidad tractora muy importante para la incorporación de los principios de economía circular en el sector de la construcción. Por lo tanto, dentro de lo que es la línea que en ILLOBE desarrollamos de incorporación de criterios ambientales en los procesos de licitación pública, tenemos un aspecto específico vinculado a la construcción. Y dentro de ello, pues además de diferentes talleres, materiales técnicos, guías de prerequisitos, un servicio que sí que me gustaría destacar es los servicios de ambientalización personalizada de pliegos, a través del cual cualquier administración pública en el País Vasco que vaya a desarrollar un gran proyecto, una gran obra en materia de construcción, además de ese material ya preelaborado que tiene a disposición a través de nuestra página web, tiene la posibilidad de poder acceder a este servicio de ambientalización personalizado en el cual trataremos de entender la naturaleza de la obra, ver cómo se pueden integrar todas estas variables en la licitación. Cuando hablamos de cómo incorporar estos principios, cómo debería ser esa ciudad ideal en el ámbito del paradigma de la economía circular, yo creo que tenemos que hacer esa clara diferenciación. Por un lado, lo que es la trama urbana, que son las ciudades, y por otro lado, los edificios. Si hablamos de las ciudades, la realidad con la que nos encontramos a día de hoy es que una ciudad es un inmenso sumidero de recursos, materiales, energéticos, consumo de agua y un elemento generador de impactos ambientales. Emitimos CO2, se generan residuos, agotamos recursos. Por lo tanto, lo que tenemos que ser es cómo concebimos la ciudad hacia la máxima autosuficiencia posible en todo lo que son estos conceptos, en lo que es el consumo de recursos, el consumo de energía, siendo capaces de que la propia ciudad metabolice de forma circular esos outputs que genera, que cómo somos capaces de garantizar el adecuado contacto de la ciudad con sus habitantes y de la ciudad con la naturaleza. Por lo tanto, hay toda una serie de abanicos, de principios en los cuales debería caminar esa ciudad circular.
Cosas que se podrían hacer, bueno, pues desde propiciar al máximo soluciones basadas en la naturaleza, en la que lo que tenemos que es aprender de cómo funcionan los sistemas naturales para incorporar soluciones a esa trama urbana. Tendríamos que ser capaces también de propiciar un nexo de unión entre la ciudad y la naturaleza, es decir, ahora mismo las ciudades suponen en muchos casos un freno, un elemento que nos rompe los diferentes corredores ecológicos. A partir de ahí, por tanto, tenemos que ser capaces de concebir los edificios que presentan en una ciudad como algo más allá de una mera cubierta de protección, es decir, los edificios tienen que ser elementos activos que lo que nos permitan sea albergar otras finalidades como puede ser la de generación y almacenamiento de energía, como puede ser la mitigación y la fijación de contaminantes, la propia generación de alimentos. Aspecto especialmente relevante podría ser el del consumo de agua. Hay sistemas ya de drenaje sostenible, generación de espacios que nos permitan la reutilización y la captación de las aguas de lluvia, es por tanto un elemento importante y como digo también todo lo que está relacionado con la metabolización en la propia ciudad de los residuos, de los outputs biológicos que se generan. Un último aspecto que también está en ese ámbito de la ciudad y que me gustaría destacar es el que cubre los aspectos de movilidad y cómo tendríamos que asegurar una electrificación integral de la economía con fuentes renovables o con hidrógeno verde como un vector energético complementario a través de otro tipo de soluciones que, como digo, reduzcan ese impacto ambiental del sector de transporte. En otra escala, como digo, tendríamos los propios edificios. Tenemos que buscar edificios que sean ambientalmente sostenibles desde los principios del concepto de ciclo de vida, que desde la fase de diseño hasta su fin de vida consideramos todos los elementos, todas las diferentes etapas por las que ese edificio va a caminar, reduciendo siempre el impacto ambiental al máximo. Para ello, tenemos que basarnos en las nuevas tecnologías, principios como la digitalización aplicada al sector de la construcción y a los procesos constructivos, soluciones de industrialización en lo que es el propio proceso constructivo. Desde el punto de vista de lo que son los consumos en la fase de uso, tendríamos que probablemente ir más allá de este concepto de edificios de consumo energético cero y pasar incluso a edificios que sean productores netos de energía, incorporando materiales reciclados, asegurando una correcta gestión de los edificios en su fin de vida y todo ello, pues obviamente con un fuerte impulso que nos asegure la calidad y la confianza de estos nuevos materiales, de estas nuevas soluciones, dando un fuerte impulso a los aspectos vinculados a la normativa. Haciendo una reflexión sobre todos los elementos que nos hacen que todavía estemos bastante lejos de este paradigma de ciudad circular, probablemente la reflexión a la que llegaba preparando estas preguntas es que ahora mismo disponemos de las soluciones, lo que no somos capaces es de asegurar que esas soluciones se estén transfiriendo en el día a día a la realidad del sector. Por lo tanto, yo creo que no es un momento tanto de seguir investigando en nuevas soluciones, sino de intentar ver cómo somos capaces de asegurar que estas soluciones que ya han sido probadas, que ya han sido ensayadas, puedan tener un despliegue masivo en el día a día del sector de la construcción. El esquema es analizar cuáles son las barreras que nos impiden que esas soluciones que todos podemos ver muchas veces, visualizar en congresos y que entendemos que son soluciones idóneas para circularizar el sector de la construcción, no conseguimos que en el día a día se implementen. Para eso, para mí un claro tema sería precisamente el de cómo acelerar esta incorporación, ¿no?, de estas innovaciones en el día a día del sector. De forma más específica, a mí sí que también sugeriría ver, porque es un poco la visión que nosotros tenemos, cuál es el rol de la normalización para el aseguramiento de la calidad y una mayor confianza para que se puedan incorporar estas soluciones y que pasemos de esa visión igual más de soluciones tradicionales a soluciones innovadoras que incorporen estos principios. Y ya un aspecto también en concreto, vemos con mucho interés en estos momentos la implementación de las guías que ha desarrollado la Comisión Europea, las metodologías Levels, para evaluar la sostenibilidad ambiental de los edificios y cómo realmente se puede hacer ese despliegue paneuropeo de estos instrumentos y cuál puede ser los retos que nos plantea, pues para asegurar que realmente se lleven a la práctica y aseguremos esa circularidad del sector.